Muchísimas gracias a usted y Arte por su acogida, por interesarse en mi proyecto antes que llegara a Costa Rica. También ahora que todo el mundo está aquí, quiero dar las gracias a Alexandra Ibaña por todo su apoyo y su acompañamiento en el CICLA, al señor Wackenbach, muchas gracias. Am, entonces, hoy vamos a cuestionar la legitimidad en la creación mediante la noción de apropiación. Esta problemática se sitúa en el marco de mi pequeña tesis que estoy haciendo ahora para mi maestría, que es un análisis de la novela En la ciudad de los Minotauros, escrita por Carol Sardeto, que es una escritora guatemalteca, y publicada en 2016. Esta presentación se articula en 5 puntos. Vamos a hacer una pequeña presentación, una pequeña conclusión, y después vamos a ver las 3 nociones de nuestra problemática, que son creación, apropiación y legitimidad. Entonces, para presentarme rápidamente, soy estudiante francesa, entonces le pido perdón si ya mi español voy a tener algunos errores por aquí. Y estoy estudiando en la Universidad de Aix-Marseille, en el sur de Francia. Fue complicado encontrar una equivalencia de mi maestría, entonces decidí como traducirla tal cual. Es una maestría en lenguas, literaturas y civilizaciones extranjeras y regionales. Esta maestría existe en varios idiomas, en portugués, italiano, alemán, y yo la hago en español. Entonces, los objetivos de esta maestría es profundizar la práctica del español. Por eso tenemos clases de lingüística, de traducción, pero también profundizar nuestro conocimiento de las culturas que sean en Latinoamérica o en España mediante clases de historia, civilización y también artes. Antes de hacer esta maestría, hice una maestría de marketing y de traducción, que era más una licenciatura de marketing intercultural, y ahí ya me empezó a interesarme el sujeto de la alteridad. Por la alteridad pienso en la relación con la otredad, lo que consideramos como diferente, en torno a la construcción de una identidad. Y entonces este año, como estudio mucho literatura, decidí analizar este tema de la alteridad mediante la literatura. Y fue ahí donde mi profesora me aconsejó la novela La ciudad de los Minotauros. Y también es en este marco que tuve la oportunidad de venir aquí en la UCR para investigar sobre esta novela y sobre la literatura centroamericana con expertos. Mi problemática para esta tesis es representaciones de la alteridad en la novela, cómo retrata Carol Sardeto las dinámicas étnicas y de género. Entonces, obviamente tengo que presentarle la novela y hablar un poco de la escritora. Carol Sardeto fue abogada, viceministra de Educación y cónsul general de Guatemala en Vancouver, en Canadá, bajo el gobierno de Álvaro Arzú. También escribe guiones de documentales. Entonces, por eso yo la llamo una escritora polifacética. Ella tiene una experiencia política y jurídica muy profunda de su país, entonces tiene un conocimiento de las estructuras de poder y de tensiones sociales que atraviesa su país. También ella conoce contrastes marcados dentro de su propia familia, es decir, que su madre fue maestra de escuela en zonas rurales y su padre es productor de café, y eso le permitió acceder a un rango social privilegiado y hacer que Carol Sardeto estudie, por ejemplo, en Estados Unidos. También Carol Sardeto pertenece a una generación muy marcada por la Guerra Civil de Guatemala, que ocurrió entre 1960 y 1996. Y, por ejemplo, un vínculo directo es que su hermano fue secuestrado por la guerrilla. Entonces entendemos que el contexto histórico está muy vinculado con la literatura de Carol Sardeto. Es, de hecho, un tema central en sus obras y también el punto de partida de su literatura. De hecho, su primera novela la escribió en 2005, Compasión Absoluta, que estudia y relata la memoria individual de mujeres tras varias generaciones en relación con ese trauma de la guerra civil en Guatemala, y que de hecho hoy en día todavía existen formas de violencia y
un racismo institucional en este país. Ahora hablemos un poco de la novela. Entonces, la novela es la historia de Felipe, un hombre guatemalteco de 50 años, que decide ir a Nueva York con sus ahorros para realizar uno de sus sueños, que es ser escritor, y más precisamente escribir guiones de cine. Y cuando llega a Nueva York, la historia se divide en dos. Por un lado, va a tener una relación con su compañera de piso que se llama Tony, y ahí tenemos una dinámica de alteridad que sería más una dinámica de género. Y después la segunda historia es cuando Felipe entra en una librería y encuentra el libro de Benjamin y Laura Colby que se llama El contador de los días, vida y discurso de un adivino exil, que es un libro que relata el testimonio de un adivino exil que se llama Shaskow. Y entonces aquí tenemos la segunda relación con la alteridad, que sería más esta vez una relación étnica. Pues aquí intertextualidad, porque lo interesante en esta novela es que ese libro, ese testimonio existe de verdad. Y es un trabajo de antropología que esta pareja de antropólogos norteamericanos han escrito recuperando el testimonio directamente de Shaskow y sus casos de adivinación. ¿Por qué la comunidad Ixil? Porque es una comunidad maya muy aislada, entonces que todavía conserva rasgos que ya desaparecieron en otras comunidades. Entonces ya empezamos a ver que la novela de Carlos Ardetto se estructura alrededor de varias perspectivas, varias textualidades y varios medios. Y hablando de eso, también vamos a hablar de intermedialidad. Si alguien quiere participar y leer este pasaje del texto, ¿ok? La humanidad entera está narrada en su inmensa vastedad, no solo con palabras, mayor, que se escenario y a pestina y de espera humana del significado y completo interés para entregarla a quien esté abierto a la experiencia de ver. En el proceso espectáculo, infinidad de mundos se reposan en una magnánica entre sus vidas plurales. Desnuda sin causa, la maquinaria de sobre la línea y la antología. Muchas gracias. Entonces, en este pasaje ya vemos las referencias a las artes, que está muy vinculada con la ciudad de Nueva York, donde se ubica la historia. Y también dos elementos interesantes de este pasaje que menciona no solo con palabras y infinidad de mundos que se tocan, que se refiere a la ciudad, pero también se podría referir a la novela. Entonces, la novela hace referencia al cine directamente, claro, porque Felipe está estudiando cine, a la fotografía, a la música, pero también a la pintura y la escultura. Para mí, esta presencia de las artes cumple cuatro objetivos en la novela. La primera es desarrollar la estética alrededor de este mundo cinematográfico, que es como al final un filtro narrativo presente a lo largo de la novela. También el cine, la fotografía, las largas descripciones de música, de canciones, perdón. Esto participa a una dimensión audiovisual de la novela, es decir, que al leerlo casi se transforma en una experiencia sensorial y estimula mucho la imaginación del lector. También es importante esta presencia abundante de las artes como construcción del personaje de Felipe, porque presenta a Felipe como un hombre intelectual, muy sensible, muy marcado por las artes. Y también subraya una paradoja que Felipe, como hombre guatemalteco, pues la mayoría de sus referencias son referencias artísticas occidentales. Y por último, escribí Juego de Pistas porque cuando uno lee una segunda vez la novela, pues se da cuenta que cuando Felipe habla de una canción o que describe fotografías, hay pequeños indicios sobre lo que va a pasar después en la historia. Aquí puse dos imágenes de pasajes diferentes en la novela. En la primera imagen vemos cómo se articula una canción con la narración de Felipe, y en la segunda podemos adivinar que se trata de un guión de cine. Entonces, estas imágenes muestran como
se articulan las referencias artísticas dentro de la literatura. ¿Alguien más para leer este pasaje? Sí. El término de intermedialidad en el campo de los estudios comparatistas entre literatura y otras artes ha desarrollado así enfoques teórico-metodológicos interdisciplinares que permiten el acercamiento a toda clase de fenómenos, tanto de asimilación como de cruce o de intercambio entre los discursos artísticos, con lo cual lo literario no solo presenta un objeto, sino un medio de contacto. Entonces, esta definición la encontré en este libro, Vocabulario Crítico para los Estudios Intermediales, que fue escrito por la Universidad Nacional Autónoma de México y que de verdad recomiendo sobre los estudios intermediales. Como vimos, la precisa de las artes en esta novela es muy importante y también parece que esta noción de intermedialidad es nueva o que se estudia ahora en los estudios contemporáneos, cuando en realidad la intermedialidad existe desde las primeras civilizaciones. Por ejemplo, una canción es una intermedialidad. Hay un medio verbal y un medio sonoro. Hay una combinación entre escritura y musicalidad. Y entonces, la intermedialidad más central en la novela es la intertextualidad con el testimonio de Chas, porque resulta que Felipe, nuestro protagonista, se va a basar en esta historia de Chas para escribir su propio guión de cine. Entonces pensé que era interesante hacer un paralelismo entre intermedialidades y procesos narrativos que encontramos dentro de la novela. Claro, hay muchas formas de intermedialidad, pero yo escogí las 3 familias de intermedialidad según Hans Lund, que son combinación, integración y transformación. ¿Cómo se manifiesta esto en la novela? Pues primero con la intertextualidad tenemos la combinación, es decir, la coexistencia del texto de Chas, el indígena Ixil, y la narración de Felipe, al mismo nivel, vamos a decir. Después, en un segundo lugar, tenemos la integración, es decir, la mezcla progresiva entre la narración de Felipe y el testimonio de Chas. Es decir, que, por ejemplo, tenemos como pasajes del testimonio y después tenemos comentarios de Felipe directamente, se alternan. Y por último, tenemos la transformación, es decir, que el testimonio, el texto fuente, desaparece completamente y solo se queda el guión, la creación de Felipe. Y por eso justamente podemos hablar de apropiación, porque hay este fenómeno de transformación. Los estudios de Julie Sanders son muy interesantes porque ella explica de varias maneras las diferencias entre una adaptación y una apropiación. Entonces, aquí hay varios criterios que pueden ayudar a identificar una apropiación. La primera que puse es una reinterpretación crítica, es decir, una respuesta a una injusticia o una asimetría de poder. Por ejemplo, un artista que se apropia de los códigos de publicidad de Coca-Cola para denunciar el capitalismo. Aquí lo puse entre paréntesis porque no es el caso en nuestro análisis. Después hay la transformación que acabo de mencionar, es decir, una transformación completa del formato del texto, es decir, que pasamos de un texto sobre una memoria individual, un texto histórico, a un guión de cine. Y entonces tenemos una modificación del contexto cultural e histórico. Claro, el indígena Chascao, que cuenta su historia en su país a 2 antropólogos, no es del mismo contexto que Felipe, que escribe solo en su habitación en Nueva York. Y cuando escribe, también escribe con su propia perspectiva, su propio entendimiento de ese testimonio de Chas. Entonces, comparte o impone una nueva mirada sobre esta historia. Y por fin, como hablé de guión de cine, no se puede negar la mercantilización detrás de este nuevo producto, porque al final este guión de cine no se va a quedar como un texto, se va a transformar en una película. Entonces, también hay un cambio de formato, va a ser un formato audiovisual. Aquí es un pequeño esquema
para hablar de la responsabilidad ética de los artistas y de los creadores. Lo que quería expresar es que frente a una obra todos tenemos emociones, pensamientos, y que si somos solo espectadores, pues esta experiencia íntima con una obra se queda personal, individual. Pero si somos creadores, escritores, artistas, y que esta obra nos inspira a hacer otra obra, pues esta experiencia que tuvimos con la obra original se convierte en un mensaje colectivo que vamos a comunicar con el resto del mundo. Y por eso, al compartir este mensaje, pues para mí hay una cierta influencia y un cierto poder del artista que entonces le pide una cierta responsabilidad. El filósofo francés Jacques Martin habla de un equilibrio entre libertad de creación y conciencia moral. Estamos hablando de la ética del artista. Podemos preguntarnos si de verdad el artista tiene un compromiso con la sociedad, si tiene una inmunidad con la libertad de creación o si tiene que asumir los efectos de sus creaciones. Para reflejar aún más esto, dupliqué el esquema para mostrar como la amplitud de esta responsabilidad, de esta influencia que de verdad pueden influenciar toda una sociedad y tras generaciones. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta responsabilidad, viene la pregunta de la legitimidad. Más que interrogar la libertad de la creación, la pregunta ¿es esta apropiación problemática o no? Y el hecho es que la apropiación de relatos, de símbolos o culturas que provienen de culturas consideradas como subalternas plantea interrogantes éticos muy importantes. Y es importante cuestionar la creación y averiguar si se trata de un acto de encuentro o de violencia hacia la alteridad. Aquí hay varios criterios que se pueden analizar para ver la dimensión ética de una apropiación, la intención del artista o del escritor, el posicionamiento, cuál es el objetivo detrás de esta nueva creación, el contexto social e histórico que ya mencionamos. Y aquí algunas preguntas muy sencillas. ¿Estoy visibilizando una realidad o utilizándola para mis propios fines? En el caso de Felipe, está totalmente utilizando el testimonio de Chas para desarrollar su guión, para realizar su sueño y quizás ser famoso en Nueva York. Estoy creando un puente o reforzando una jerarquía. También hay una dimensión de poder importante entre este indígena maya Ixil Chascao y Felipe, que es un ladino, es decir, un mestizo que pertenece a un rango social más privilegiado en Guatemala. Entonces, las dimensiones de poder están presentes en esta apropiación. Y por fin, ¿estoy dando voz o robando una voz? Que también es una pregunta que podremos debatir después, porque ¿no sería mejor dar las herramientas a las personas para que puedan expresar desde su propio punto de vista su historia? ¿O tenemos nosotros que aprovechar de nuestro privilegio para dar voz a los demás? Entonces, hay la noción de reconocer la alteridad del otro. Por ejemplo, me interesaron mucho los estudios de Enrique Dussel, que él sitúa al otro en el centro del pensamiento ético por sus reflexiones sobre el hecho que las poblaciones en América Latina fueron construidas como un no ser por efecto de la dominación colonial europea. Y con Levinas denuncian los dos una tradición filosófica occidental que tiene una forma de reducir el otro al mismo. Me explico, que visualizamos o representamos al otro con criterios que se quieren universalistas. Entonces, cuestionar la ética de la apropiación es cuestionar nuestros marcos de pensamiento y la manera que reconocemos o invisibilizamos la alteridad. Hay un pasaje aquí también en la novela que menciona justamente esta cuestión. En la novela tenemos una doble narrativa entre la voz, el primero discurso de Felipe, que es el protagonista,
Y una segunda voz que viene a cuestionar este discurso se puede interpretar como un poco el inconsciente de Felipe que le habla o la voz de la razón. En nuestro análisis sería más como la voz de la ética, ¿no? Y entonces aquí en este pasaje Felipe se está justamente cuestionando sobre su posicionamiento en esta apropiación, si tiene derecho de hacerlo o no, y al final como que dice que tiene razón y que es una manera de darle voz a la historia de Chascow. Y ahí interviene esta doble narración que le dice, pues no puedes hablar por el otro. Y ahí entramos en nuestra pequeña conclusión, que es una reflexión también un poco más filosófica. ¿Alguien quiere leer este? Sí, claro, claro. Es la esencia del origen de la crisis de la condesa, de la dignidad de ciertos límites hasta la evolución de nuestros territorios. Gracias. Entonces sí, aquí Enrique Dussel nos habla de respetar la alteridad como una diferencia radical, porque sería un poco irónico que Felipe, aunque pertenece también a la cultura guatemalteca, se identifica a ese personaje que no tiene nada que ver con él, que no tiene la misma cultura, la misma historia. Y por eso quería hablarle del proceso de identificación, es decir, que en muchos casos la apropiación se produce a partir de un proceso de identificación del creador con el personaje o la obra fuente. Este fenómeno está sustentado por una visión universalista del mundo, es decir, que las experiencias del otro, de la alteridad, de los demás, son percibidas como un patrimonio común de la humanidad. Entonces, si es un patrimonio común, pues está disponible para cualquiera, para ser interpretado, reescrito. Y entonces, a veces pasa que no se considera el contexto histórico y la dimensión simbólica de la creación de esta primera obra. Y pues si no se reconocen estos contextos, se borran poco a poco las diferencias. Por ideología universalista, yo pienso en esta percepción de la alteridad como parte de un conjunto de experiencias humanas compartidas. Esta imagen, ¿no?, del círculo en vez del triángulo, que es más realista de nuestras sociedades. Un conjunto de experiencias humanas integrables en un discurso global. Claro, entonces esta negación de la alteridad radical se hace en favor de una integración dentro de una narrativa hegemónica. Todos podemos entendernos, todos podemos identificarnos en algún rasgo. Y lo que quería decir con esta reflexión es que si se borran las diferencias, también se invisibilizan las estructuras de poder que condicionan esta relación, las estructuras de poder que mantienen estas diferencias. Y si adoptamos esta visión del mundo, pues también por un lado estamos como reproduciendo una lógica colonial. Y ¿por qué digo esto? Porque lo que me refería antes de ver el otro como a lo mismo, que entonces se representa al otro con categorías impuestas. Elegí aquí la ilustración del hombre de Vitruvio de Da Vinci, que irónicamente fue creada en 1490, que son 2 años antes de la conquista, ¿verdad? Para mí esto ilustra perfectamente esta ideología porque esta ilustración se supone que muestra al hombre ideal con dimensiones perfectas, al hombre blanco que se institucionaliza como modelo universal del ser humano. Entonces, esta ilustración excluye totalmente otras corporalidades, otros géneros, otras etnias. Y también es interesante esta presencia de la geometría, ¿no?, que recuerda la jerarquía, la clasificación, las matemáticas, los códigos. Entonces eso hace que el universalismo es normativo y que todo lo que no cuadra con esta representación, lo que no corresponde, se interpreta como inferior
como subordinado o al menos desviado. También el último aspecto importante de esta ilustración es la globalización de este modelo. Este modelo fue una norma estética para representar a los cuerpos durante siglos. Por ejemplo, el artista Miguel Ángelo se inspiró mucho de esta referencia. Y entonces quería con todo eso concluir en el hecho que una apropiación desde una posición de poder que invisibiliza las especificidades de la alteridad reproduce de alguna manera lógicas coloniales y que también hay que reconocer que las artes, los procesos creativos a veces pueden servir como un instrumento de exclusión y de jerarquización. Entonces, para evitar eso, tenemos que cuestionar las dinámicas éticas, políticas y epistémicas. Mi punto es que un reconocimiento crítico de las estructuras que históricamente han oprimido las formas de alteridad es necesario para crear de una manera más emancipadora. Entonces, espero que todo fue muy claro. Muchas gracias por escucharme.